Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos, o buenas tardes, según el momento del día en el que nos estén viendo, y bienvenidos al programa de este 3 de julio, un programa en el cual, bueno, pues vamos a hablar de salud y otros muchos temas que esperamos sean de su interés, y que, como siempre, comienza con la cabecera. Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche y lo hacemos hablando de temas que a buen seguro les interesan porque tienen que ver con la salud y a quien más, a quien menos, nos preocupan. Vamos a hablar, como siempre, como todos los meses, con profesionales de la farmacia, en este caso de la farmacia de Ana, ubicada en la calle Silla del Rey de Oviedo. José Obeso, farmacéutico, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hablar esta noche de la enfermedad inflamatoria intestinal y el H. pylori, no sé si está bien... Helicobacter pylori. Bien, no sé si está bien pronunciado, no lo estaba. Bueno, ahí nos aclaraste. Lo primero, por centrar el tema, ¿qué es el intestino irritable? El intestino irritable es un desequilibrio en el intestino. Lo que implica es que hay múltiples procesos que se desarrollan en él que se estropean, digamos. El intestino es como una red que permite entrar y salir las sustancias con una determinada medida, por decirlo de alguna manera, y esto se rompe. Entonces queda como un colador y entran y salen sustancias, sobre todo en cantidades que no se deben y sustancias que no deben entrar o salir también. Esto provoca molestias a corto plazo, pero también otros problemas a largo plazo que se deben tener en cuenta. Es como si en la piel nos hacemos una herida y pasamos de ella. Solo que por dentro. Solo que por dentro. Es más complicado de tratar y sobre todo detectar, de ver la realidad de que tenemos un problema que solventar. ¿Es muy extendido? ¿Es muy común? Pues cada vez más, sobre todo porque se le ha puesto nombre a un problema que mucha gente no identificaba. A mí me sienta mal la comida, bueno, me sienta mal la comida. No. Ahora ya sabemos todos que hay algo que se llama intestino irritable, que a mí cuando me sientan mal las comidas pues no es que tenga una gastroenteritis, es que puede ser esto, alternancia de diarreas con estreñimientos, etc. Pues sí, cada vez más personas están detectando que tienen ese problema y cada vez más nos consultan sobre qué consecuencias puede tener. Suena casi epidemia. No es que sea una epidemia, pero llevamos unos hábitos de vida que no son los adecuados, que facilitan la aparición de estos problemas. Además, hay otra serie de enfermedades que mal curadas, como una gastroenteritis vírica, pueden facilitar el desarrollo del intestino, o tratamientos con antibióticos o tratamientos con medicamentos con un mal uso crónico facilitan que aparezca. Entonces, no es que sea una epidemia, pero sí que lo padece mucha gente y al ponerle esa cara, ese nombre, pues bueno, es una enfermedad mucho más extendida de lo que pensábamos. Lo apuntabas, vamos a profundizar un poco más. ¿En qué afecta a la persona que lo sufre? Bueno, a corto plazo lo que nota es una gran molestia gastrointestinal, digamos. Nota, pues eso, diarreas combinadas con estreñimiento, alternancia con estreñimiento, nota cólicos, nota hinchazón, dolor. A corto plazo es molesto, pero bueno, es llevadero. Todos podemos pasar un par de días malos. Sí. El problema es que tampoco muy a medio plazo, más bien medio corto que medio, pueden aparecer otra serie de patologías que no relacionamos con ello y que sí que tienen mucha relación. Es decir, al final nuestro intestino está inflamado y está diciéndonos, hazme caso. No le hacemos caso y nos manda señales a otras partes del cuerpo. ¿Cómo? Pues provocando alergias, provocando artritis, provocando muchas patologías que consideramos menores y que tienen su foco en ese intestino. Pero más allá todavía puede haber agravamientos de la situación, es decir, esa irritación intestinal puede ser consecuencia de que más adelante tengamos problemas cardiovasculares crónicos, diabéticos, incluso oncológicos, si no se trata. No es que en sí el intestino irritable provoque estas enfermedades, sino que el no hacer caso a la razón por la que el intestino está irritado facilita que se desarrollen las enfermedades. Detrás podría estar una causa que ya apuntaste, perdón, en alguna otra ocasión, como es las intolerancias alimentarias. No es que esté detrás, sino que las intolerancias se manifiestan mucho más fácilmente ante una persona que padece la enfermedad. Es decir,
Nosotros podemos estar en casa tranquilamente con nuestro hijo y que venga y nos diga, bueno, suspendí este examen y que reaccionemos mejor o peor, pero lo toleramos. Si llegamos a casa de haber aguantado al jefe, al vecino, al tal, ya estamos en un nivel de alerta importante y llega nuestro hijo y nos lo dice y reaccionamos mucho más exageradamente. Es algo similar. Nuestro intestino, si está sano, va a tolerar mucho más que llegue algo que nos hace algo de daño, es decir, ninguno toleramos especialmente bien la lactosa, mucha gente no tolera el gluten, no es que sean alérgicos al gluten o celíacos, sino que no lo toleran y bueno, pues si están bien no pasa nada. Si están ya con el intestino en una situación de alerta, de reacción, van a tener un síntoma mucho peor que si no estaban en esa situación. Hay que diferenciar las alergias de las intolerancias, siempre lo digo. Una persona alérgica al gluten o a la proteína de la leche, aunque esté su intestino bien, no puede tomar el alimento y le va a sentar mal el alimento. Pero una persona intolerante, sí, si está bien, el alimento lo tolera perfectamente de una forma puntual. ¿Hay solución? Y si la hay, ¿cuál sería esa solución? Pues la solución básicamente es cambiar los hábitos de vida de un paciente que sufre la enfermedad de una forma habitual, tanto a nivel de alimentación como de actividad física. A la vez debemos empezar a incidir en el empleo de tratamientos probióticos y cicatrizantes de esa herida intestinal que tenemos. No vale cualquier probiótico, hay probióticos específicos que modulan esa inflamación y que facilitan que se regenere esa piel interior que tenemos. Y lo mismo pasa con los prebióticos cicatrizantes, no vale cualquiera, sino que tienen que ser tienen que escogerse los que no produzcan una hinchazón, los que no produzcan gases, en definitiva, porque van a empeorar la situación del paciente si los empleamos. Con esto lo que conseguimos es que esa herida se va cerrando y que poco a poco podemos ir introduciendo alimentos que tuvimos que retirar previamente de la dieta de este paciente que está en tratamiento. A medida que se va sanando podemos empezar a darle puntualmente leche, darle puntualmente determinados cereales, etcétera. Bueno, esto sí se le presta atención. ¿Qué ocurre si no se le presta atención? Pues que la enfermedad se cronifica y se cronifica convirtiéndose en enfermedad de Crohn. Al final el Crohn es lo mismo que el intestino irritable, lo que pasa que es mucho más exagerado y mucho más limitante para el paciente. Es decir, si tú tienes cólicos, bueno, pues con el Crohn vives en un cólico permanente. Por poner un ejemplo, te incapacita para ir a trabajar, te incapacita para comer, te incapacita para muchas cosas. Si a esto añadimos que una persona que sufre Crohn habitualmente suele tener un componente de estrés, la situación se empeora. Pero bueno, aparte de esto, como decía, la inflamación es un aviso para evitar muchas otras enfermedades. Si no le estamos haciendo caso, vamos a facilitar que aparezcan. Ya no hablo, como decía, de las alergias, de las artritis, que muchos pacientes alérgicos y artríticos, si tuviesen el intestino bien, no desarrollarían la patología o la desarrollarían de una forma mucho más leve. Pero ya podemos, mira, acabamos de tener un ejemplo muy claro, que no tengo ni idea de la situación cuál fue, pero sí que es lo que le puede pasar a mucha gente. Una persona sana, deportista, joven, como Iker Casillas, tuvo un problema cardiovascular. No tiene razón de ser, o sea, es una persona que come bien, que está súper cuidado, que hace deporte. Probablemente, ya digo, no tiene por qué, pero probablemente su organismo en algún momento estuvo mandando signos de inflamación. Este signo es una proteína que se mide en otras partes de Europa, que en España no medimos habitualmente en los análisis que hacemos en la Seguridad Social, que es la PCR ultrasensible. Esto está diciendo que algo va mal, que no sabemos el qué, que hay que detectarlo, que hay que buscarlo, pero que algo está inflamado y ese algo parte del intestino. Entonces, si en la mayoría de los casos o de forma rutinaria se pudiese medir este valor, solventaríamos muchos problemas súbitos y crónicos a la larga que afectan a muchas personas. De ahí la importancia de esto. Claro, bueno, en el Crohn, ¿qué debe hacer un paciente que esté afectado? Pues es parecido a lo que hablábamos antes con la enfermedad más primaria, con el intestino irritable. Hay que incidir en qué tipo de vida lleva, en que no sea sedentario, en que no tenga un estrés, en que modifique sus hábitos de vida.
Probablemente los tratamientos probióticos y los tratamientos prebióticos deban ser más agresivos, aumentar dosis, y el cambio de vida también debe ser más drástico porque esta persona está muy incapacitada. En el Crohn sí que lo que hay que tener en cuenta es el componente mental. Como decías, una persona que ya de por sí, por desarrollar un Crohn, va a padecer una situación de estrés, por eso lo desarrolla. Si a esto añadimos que tiene una enfermedad que le está incapacitando, a nivel mental va a ser muy complicado, con lo cual hay que tratar a los dos niveles, y muchas veces esto no se hace. Sí, perdón. Decía que normalmente los tratamientos que refieren las guías médicas, incluso si la gente lo busca en Wikipedia, yo ayer lo buscaba, para el Crohn, hablan de corticoides y antiinflamatorios. Y a corto plazo sí que te soluciona el problema, porque tú tienes una inflamación, te la están solucionando, es lógico pensar que sí. Pero estos productos al final están metiendo en tu organismo una serie de sustancias que van a tener el efecto contrario, van a aumentar esa permeabilidad intestinal, con lo cual si tú a la larga a una persona enferma de Crohn le estás tratando con estos productos, estás empeorando su situación. Es la pescadilla que se muerde la cola, estás volviendo a introducir el problema. Con lo cual hay que tener claro que si se tienen que usar es de una forma muy puntual, que hay que huir de ellos a la hora de plantear un tratamiento de larga duración, y que los probióticos o los productos a escoger, hay muchísimas calidades, hay que escoger los que sean específicos para ese problema. Si comenzamos precisamente por la alimentación, ¿qué alimentos serían recomendables? Pues una persona con el intestino inflamado, bien sea con intestino irritable o con Crohn, debe recurrir a la dieta mediterránea, pero con unas precauciones. Por ejemplo, las frutas y las verduras, que siempre decimos que tenemos que introducir en la dieta, esta persona las debe tomar cocinadas. Lo ideal sería tomarlas crudas, porque es como mejor nos van a aportar los nutrientes en una mejor cantidad, en una mejor proporción. En este caso no, las verduras hay que intentar que estén hechas al vapor, cocidas, las frutas en compota, sin piel, etc. No es lo ideal, pero mientras el intestino va sanando es la mejor forma de evitar problemas. Lo mismo con las legumbres no van a facilitar la curación porque van a producir gases, son ácidos grasos de cadena corta que son gases. Esto va a empeorar la situación del paciente, aunque no sean perjudiciales para su salud, sí que le van a provocar dolor o malos síntomas. Y sobre todo, la persona que padece estas enfermedades, cualquiera que sea una inflamación intestinal, debe huir de los procesados, de la comida precocinada, de las bollerías, de los azúcares. Es lo que le va a facilitar esa inflamación, esa reacción excesiva, porque son productos que su cuerpo no está habituado, aunque los lleve comiendo desde pequeño, nuestro cuerpo no está preparado para consumir esos productos. Entonces deben estar en un escalafón muy pequeño en su cadena alimentaria, y durante el periodo de curación, ni acercarse. Imaginémonos que ese periodo de curación llega a su fin, felizmente una persona se cura. ¿Puede recaer? Pues sí, puede recaer porque, ya digo, suelen ser personas propensas a este tipo de patologías por sus hábitos de vida. La única forma de evitar que recaigan es que durante el proceso de curación los hábitos o las pautas que les hemos recomendado las hayan hecho suyas, es decir, no hayan hecho el tratamiento como un tratamiento de me tomo un medicamento X meses y ya, sino que yo aprendí a comer, a hacer esta actividad, a hacer todo esto para evitar recaer en un futuro. Si esa persona se lo planteó de esa manera, no va a recaer. Si se lo planteó como un parche durante unos meses, probablemente desarrolle la enfermedad en un futuro. Bueno, comentábamos en alguna ocasión el aumento de diagnósticos de pacientes con infección por Helicobacter pylori. ¿Es que esto se contagia? No, el Helicobacter no se contagia porque todos lo tenemos, entonces es imposible que nos volvamos a contagiar. Helicobacter todos lo tenemos porque es necesario para muchos procesos de nuestro metabolismo, para el equilibrio estomacal. Entonces, no podemos tener como objetivo eliminarlo de un paciente. El problema es que el nivel de tolerancia a los problemas puede ser que haya bajado, que vayamos al médico a referir un problema que en otras ocasiones no hubiésemos ido, y el problema también es que los hábitos no son los adecuados, con lo cual estos problemas, sobre todo gástricos y estomacales, se potencian, se refieren con más facilidad. Lo ideal sería que tanto el paciente tuviese una predisposición a cambiar sus hábitos de vida, como el médico tuviese tiempo para facilitar estos cambios de los hábitos. Y como no se da ninguna de las dos situaciones, lo más sencillo es que el médico derive al paciente a digestivo,
positivo y que le hagan la prueba del Helicobacter pylori, que normalmente va a dar positivo. Pues, si todos lo tenemos, lo lógico es que dé positivo, aunque se apliquen unos valores basales para considerar que es positivo. El quid de la cuestión está en valorar estos resultados. ¿El positivo es un positivo que hay que tratar o es un positivo que no hay que tratar? Ahí está la cuestión. Claro. Bueno, entonces, ¿cómo discriminar esos positivos patológicos de los positivos que no necesitan ese tratamiento antibiótico? Pues básicamente valorando la situación personal del paciente. Si una persona no puede comer, está en casa con dolor permanente en el estómago, cualquier cosa que mete en el cuerpo le provoca un malestar terrible y al final está pasando una época fatal, que no pueden ir a trabajar, incluso está de baja, hay que hacer algo, hay que actuar, bien sea tratamiento antibiótico o cualquier otro tratamiento combinado con el antibiótico. Ahora, si es una persona que va al médico porque tiene una pequeña molestia, porque tiene ardor, porque tiene de una forma permanente, sería una locura pautarle el tratamiento con 3 antibióticos, que es el que suelen dar para el Helicobacter pylori, porque vamos a empeorar la situación, como decimos en casa, yo pero el remedio con la enfermedad. Sí, sí. Entonces, bueno, hay que saber discriminarlo muy bien y hay que convencer a los pacientes, porque la gente es muy de tomar. Yo tomo, me dio un médico antibiótico, yo me lo tomo. Vale, pero ¿qué vas a hacer si te tomas el antibiótico? Vas a arreglar una pequeña cosa y vas a generar cuantas cosas malas. Hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Sería matar moscas a cañonazos? Sí, porque tú estás dando, justo así, estás dando 3 bombas en vez de una para solventar un problema que no es un problema, que esa persona, su problema es que está tomando cosas, probablemente refrescos azucarados, un montón de cosas que te producen ese ardor y que el Helicobacter le estamos cargando una culpa que no tiene. Cuando hay que hacer un tratamiento de este tipo hay que tenerlo muy bien medido y saber cómo hay que regenerar esa situación, porque al final, si no, esa persona se está quedando descubierta de microbiota. Estamos envolviendo a esa persona en un lacito de regalo para que cualquier patógeno que pase por ahí entre y se quede a vivir, y no creo que eso nadie lo desee. Y además estamos evitando que muchísimos procesos metabólicos de esa persona se sigan desarrollando porque nos cargamos toda su microbiota. Sí, lógico. Como conclusión, para lo que hemos hablado, hábitos de vida saludables, cambiar la forma de alimentación y tratar en la medida de lo posible, sé que el marco teórico es precioso, luego la práctica, de no estresarse. Pues sí, debemos tener en mente que tenemos un cerebro, que es el que todos conocemos, pero que en el intestino está el segundo, que es la microbiota, y esa microbiota hay que cuidarla, y no se cuida simplemente tratándola cuando está mal, sino dándole de comer lo que necesita, complementando o facilitando su crecimiento cuando estemos un poco más bajos, y no esperar a que haya problemas. Los problemas causados por estos desequilibrios pueden traducirse en muchas enfermedades y bueno, es lo que todos queremos evitar, y tener claro también que igual que los alimentos no todos son iguales, o que los hoteles no todos tienen la misma calidad, los probióticos pasa lo mismo. No vale por el hecho de que tenga un cartelito de probiótico me vale para todo, no. Un colirio, la gente viene a la farmacia pidiendo un colirio. ¿Un colirio para qué? Pues lo mismo, un probiótico ¿para qué? Para inflamación, para favorecer tu inmunidad, para un proceso vírico. Hay muchas opciones y tenemos que saber cuál emplear. Pues ya lo saben. Gracias, José. Ya lo saben, esos son los consejos desde la farmacia de Ana en la calle Silla del Rey. Vamos caminando hacia tiempo de vacaciones, quizás tiempo en el cual, bueno, pues podamos vivir menos estresados. Quizás sean 15 días al año, pero bueno, quizás también sea un inicio de un cambio de vida. Nos vamos muy rápido a publicidad y en un momento volvemos y continuamos con el espacio de hoy. Bueno, continuamos el programa de esta noche. Vamos, como todos los miércoles, a hablar de Espacio Inclusión.
Bueno, pues esta noche en Espacio Inclusión vamos a hablar de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa. Bueno, pues una enfermedad del silencio porque son muchas las personas que la padecen y no hablan acerca de ello. Bueno, pues hay ciertos tabús y vergüenzas acerca de reconocer que se tiene esta enfermedad por miedo quizás a un posible rechazo. Bueno, para hablar de la enfermedad en sí, de cómo afecta también a los más pequeños de la casa y qué actividades hay previstas para el verano. Bueno, pues se encuentran esta noche con nosotros, paso a presentarles, Conchita López, ella es presidente de la Asociación de Enfermos de Crohn y colitis ulcerosa en Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a ella, Nuria Marcos, que es la trabajadora social de la asociación. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues entonces, primero vamos a definir Crohn y colitis ulcerosa. ¿Qué es? Bueno, el Crohn afecta desde la boca al recto. Sí. Y la colitis ulcerosa afecta al colon y parte del recto. Correcto. Son distintas, tienen distintas Sintomatología, ¿verdad? Sí. Una es más abrasiva, el Crohn, porque afecta a más parte del tubo digestivo, más recorrido. La colitis es distinta, la colitis es también con más sangrado que el Crohn. En fin, son distintas entre sí. A veces, al principio, cuesta detectar una de otra, ¿no? Claro. Depende de la zona que se tenga afectada, pues cuesta un poquito más. Distintos los tratamientos, también distinto la forma de llevarlo unos enfermos y otros, no todos nos viene bien todo. Claro. Somos cada uno una individualizado, persona. digamos. Sí, exactamente. Claro. Hay casos individuales, más que ceñirnos a lo colectivo. Bueno, ¿a quién afecta principalmente? Pues a niños, a mayores, a adultos. Ahora se está viendo también que en adultos con 60 o más años están empezando con la enfermedad ahora, según nos ha dicho el doctor Riestra en la jornada que hubo en el UCA en mayo, y que están también sorprendidos, ¿no? Sí. Cómo está afectando ahora a gente mayor que nunca la ha tenido. Claro. Y en niños sobre todo, niños de 3 años, vamos, a veces desde bien pequeñitos. Desde bien pequeños. Bueno, precisamente el tema de los niños, se manifiesta también en los más pequeños de la casa. Hay actividades ahora para el verano, ¿no? Hay actividades. A ver, si en las personas mayores es difícil el asimilar que tienes un diagnóstico de enfermedad, pues en los niños es mucho más difícil. Claro. Se llega a producir el aislamiento social, ¿no? Por todas las características propias de la enfermedad. Muchos niños pues plantean como que tienen situaciones que les limitan, situaciones que para ellos son como avergonzantes, por ejemplo con el tema de las diarreas, el acudir corriendo al servicio. Entonces, ante esto, lo que se acaba produciendo en los niños es un aislamiento social. Nosotros desde la asociación lo que queremos, lo que nos interesa es que eso no se produzca, es que los niños encuentren un espacio donde puedan intercambiar experiencias con otros niños que estén viviendo lo mismo que ellos. Claro. Entonces, surge como iniciativa la realización de un campamento. Un campamento de verano que se realizó el año pasado ya. Sí. Es para niños con enfermedades inflamatorias intestinales, tanto Crohn como colitis, y tiene mucha acogida. El año pasado tuvo mucha acogida. Es un campamento en el que está adaptado a las necesidades específicas de estos niños, y que colaboran muy estrechamente con nosotros los pediatras de Luca. Están implicados en el desarrollo del mismo campamento. Este año es el segundo campamento que se realiza y se va a hacer del 25 de agosto al 1 de septiembre. Es una semana, es un número determinado de niños, no es un número muy amplio, bueno, debido a las características propias, ¿no? Porque, ¿dónde se va a desarrollar? Se va a desarrollar en Piloña. Ajá. Perfecto. Entiendo, bueno, nos decía Conchita, Nuria, bueno, pues afecta a las personas en su día a día, puede causar rechazo. Este rechazo, lo que decía usted, ¿no? Quizás en los más pequeños, pues de repente estar en clase, tener que salir, bueno, pues disparado hacia el baño, puede originarles, bueno, los críos todos sabemos cómo son, dentro de su inocencia y poca edad, pero también pueden ser, bueno, pues hirientes unos con otros, ¿no? Sí, los niños tienen en el entorno escolar tienen una situación muy estresante. Ellos viven situaciones muy estresantes porque la propia enfermedad tiene brotes, entonces, pues, debido a los tratamientos, a los propios brotes de la enfermedad, que se encuentran, muchas veces tienen que estar hospitalizados mucho tiempo, entonces no acuden al centro escolar. Claro.
en ese periodo de tiempo se van alejando de sus iguales, bueno, pues los grupos formados con los amigos van perdiendo ese contacto. Entonces los niños pues se sienten enfadados, tienen problemas de autoestima. Luego además la propia dinámica, lo que hablábamos del servicio, lo que hablábamos del baño, el ir corriendo, una diarrea, tienen gases, bueno, pues todo esto produce que bueno, pues lo que decías de los niños, ¿no? Que les pueden herir, pues llamando la enfermedad de los cagones o algo así, ¿no? Es un poco en ese aspecto. Entonces, claro, si para un adulto es difícil, para un niño, y sobre todo en edades entre 11 y 16 años, que es cuando ya... que es una edad complicada, no asumen, entonces tienen sentimientos de enfado. Porque para los mayores tampoco es broma, Conchita. No, tampoco. Afecta a la vida diaria de manera radical, ¿no? Los trabajos, tienen dificultad para encontrar trabajo, muchos no dicen la enfermedad para que... Sí, se oculta. Se oculta, piensan quizás que así pues... pueden sacar menos bajas o que no los rechacen por la enfermedad cuando van a una entrevista, ¿no? Eso a veces puede ser bien o puede ser mal. Si das con un buen empresario que reconozca la enfermedad, que sepa de ella, pues valora tu trabajo y sabe que cuando vas a trabajar, trabajas muchísimo, porque suples para luego cuando quedas de baja. Pero claro, el miedo ese, que el empresario no lo entienda, que no sepa de la enfermedad, pues no dicen nada y claro, sacan muchas bajas y luego los pueden despedir. Entonces tenía que la sociedad estar como más abierta a este tipo de enfermedades, comunicarlo más, todos los profesionales saber de la enfermedad, porque vamos, es que van en aumento, no es decir que es una enfermedad que hay poquitos, somos muchos. Y claro. ¿Tienen cuantificado más o menos cuántos hay? En Asturias es difícil, no hay un censo. Es difícil, 5.000, 6.000, no se sabe porque, claro, también hay muchos que a lo mejor lo pasan con el médico de cabecera, no van a digestivo. Los que van a digestivo sí tienen, los propios médicos tienen su propio listado, ¿no? Pero claro, hay veces que a lo mejor llevas un año o dos bien, entonces no figuras que has estado en ese año en el médico. ¿Los tratamientos, ha habido avances? ¿Se ha mejorado el tema? Sí, hay mucho avance, hay muchos medicamentos nuevos. Algunos sí los toleran, otros no. Eso, claro, es como todo. Hay medicamentos que hay enfermos que sí los toleran, otros no. Les cambian, van mirando cómo pueden. Claro, es que es todo médico-paciente, ¿no? Como ellos van desarrollando, pues vamos a probarte esto, a ver cómo te va, cómo no te va. Y pierdes tiempo en el hospital, porque hay tratamientos que son en hospital de día, que luego tienes que echar la mañana. Entonces, claro, cuando estás trabajando, ¿qué dices para pasarte la mañana en el hospital? Entonces es un poco que tenía que la sociedad y los empresarios saber mucho más de la enfermedad, porque yo soy consciente de que cuando la persona está bien, rinde mucho en el trabajo, porque tiene ese miedo a cuando no puede ir a trabajar, desarrollarlo de manera plena. Entiendo que pasa lo mismo con los niños, cuando están bien, perfecto, ¿no? Sí, bueno, la enfermedad cursa un poco diferente cuando hablamos de niños, entonces, bueno, hay un retraso en el crecimiento, puede haber un retraso en el crecimiento, tienen fatiga, y a lo mejor no estando en brote. Pero bueno, pero en principio podrían hacer una vida normalizada si se tuviera en cuenta, pues un poco similar lo que comentaba Conchi, pues adaptado, ¿no? Si se tuviera en cuenta en el apoyo escolar, por ejemplo, si se tuviera en cuenta a la hora de organizar los deportes, temas de ámbitos deportivos, si se tuviera en cuenta eso, que puede haber niños con ciertas limitaciones que pueden no rendir como sería lo estándar o lo esperado, ¿no? En el colegio, nosotros, la asociación, después de trabajarlo mucho tiempo, este año establecimos una guía de buenas prácticas con la consejería. Queremos ir hacia el protocolo, porque la diferencia es que el protocolo es obligatorio, lo tendrían que aplicar todos los colegios de Asturias, y la guía de buenas prácticas es una recomendación. Es cierto que está teniendo buena acogida, pero es cierto que, claro, en los colegios se encuentran los niños con un montón de dificultades. Ellos se marchan a hacer el tratamiento hospitalario, por ejemplo, que decía Conchi antes, o se marchan al hospital por un brote, están a lo mejor mucho tiempo, y cuando vuelven no hay nada que les facilite el volver a adaptarse. A reengancharse, digamos, ¿no? Entonces tienen a veces años perdidos a nivel escolar. Curso perdido a nivel escolar. Nivel escolar.
Bueno, ¿cómo ponerse en contacto con ustedes, aquellas personas que lo estén viendo y digan, bueno, parece que ese es el tema porque hay veces que hay hasta difícil diagnóstico? Bueno, pues entonces un poquito que puedan informarse. Bueno, la asociación está en Gijón, en Atahoyo, y tenemos nuestro teléfono en nuestra página web. Sí. ¿Sí me dice el teléfono, por favor? Sí. Bueno. Mira, tú entras en la es que yo de memoria no sé Sí, el teléfono. nada, entramos en la página web, que es lo más socorrido. aquasturias.org. ¿Vamos a repetir? Sí, aquasturias. Aquasturias.org. Bueno, pues nada, perfecto. Ahí tendrán toda la información. Y quitarse un poquito el miedo, ¿no? Pues sí, es que es difícil a veces. La propia persona a veces tiene miedo a contarlo, tiene miedo, porque la sociedad lo rechaza. Claro. Entonces no lo dicen, no lo comentan. Yo puedo hablar por mí, gracias a Dios siempre lo dije y no he tenido tan mala suerte, pero hay otras personas que sí. Claro. Entonces es muy difícil de compaginar uno con lo otro, ¿no? Lógico. Pues Conchita López, presidenta de la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Asturias, Nuria Ramos, trabajadora social de la asociación. Volveremos a hablar dentro de un tiempo y nos contará cómo fue el campamento, bueno, de estos pequeños, que sin duda pasarán un verano, una semana distinta, no son muchos días, es una semana, pero bueno, al menos podrán disfrutar, si el tiempo acompaña, en una de estas. Esperemos que en una de estas el tiempo nos dé una alegría también, ¿no? Sí, porque hablan entre ellos, claro. Y es muy bueno porque se comunican lo que le pasa a uno, lo que le pasa a otro, se hacen preguntas de mayores. El año pasado yo lo he visto, como ellos, entre ellos hablaban de cosas muy importantes, cómo relacionarse en pareja, en fin, que aunque son niños, pero tienen una mente pensando en el futuro, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo ver su vida en el futuro? Son niños muy maduros, claro, por el propio proceso. Por el propio proceso que han experimentado. Sí, sí. Pues muchísimas gracias a las dos, muchísimas gracias y nosotros nos vamos a publicidad y tan solo un momento, bueno, pues volvemos y continuamos el espacio de hoy. Hasta ahora. Bueno, cambiamos totalmente de asunto, vamos a hablar de una historia distinta. Bueno, pues según los últimos informes hechos públicos, bueno, pues España pierde población a raudales, Asturias vive su momento más bajo en cuanto a la natalidad. Bueno, cada vez somos menos. Después, cuando hablamos con profesionales del mundo de la sanidad, sobre todo en lo que tiene que ver, bueno, pues con ginecólogos y demás, bueno, pues hay una tendencia muy generalizada a retrasar la edad de maternidad en las mujeres. Bueno, pues esta edad ahora se sitúa actualmente en el entorno de los 35 años, al menos por encima de los 30. Bueno, atrás quedan aquellos tiempos, quizás de nuestras madres, de nuestras abuelas, en los cuales bueno, pues, se producía la maternidad a edades mucho más tempranas y también, bueno, pues, se tenía un número de hijos por pareja muy superior al actual. Bueno, como decimos, esa incorporación de la mujer al mercado laboral, bueno, pues es una de las causas que se aducen para que las chicas actualmente, bueno, pues retrasen la gestación, retrasen el momento de quedarse embarazadas. Bueno, vamos a continuación con una historia con dos protagonistas que han hecho completamente lo contrario. Y hoy es el cumpleaños de su pequeña hija. Esta noche, a lo largo de la jornada de hoy, bueno, es de noche y aprovechamos para felicitar, cuando todavía quedan unas horas de día, a la pequeña Alba, que cumple 3 meses. Vamos a conocer más de cerca a sus padres y ellos mismos nos van a contar su historia. Se trata de Beatriz Aznar. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Y Óscar Iván, 19 años. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Óscar, 19 años, Beatriz, 20. Y decidisteis ser papás de una manera voluntaria. No fue un embarazo no deseado, en este caso, ¿no? Contad. Bueno, es que al principio habíamos hablado para a futuro, no ahora.
Y pues luego empezamos a ver muchos bebés por ahí, tuvimos amigos que tenían bebés y tal, y pues nos entró como el gusanillo. Y lo hablamos así seriamente y al final pues decidimos intentar ir a por ello pues ahora, porque a ver, teníamos pensado estar juntos ya definitivamente, entonces daba igual que fuera ahora que más tarde. Claro. No fue lo típico de, uy, de repente ella te llama un día y te dice, a ver qué pasó, que estoy embarazada. No, fue una cosa consciente, sí, programada, ¿no? Sí. Fue programado y de mutuo acuerdo, hablándolo seriamente y pues todo planeado para organizarnos y que sea todo pues lo mejor para nosotros como familia y tanto para ella. Claro. Y ahí llegó Alba, que hoy cumple 3 meses. Correcto. Sí, bueno, primero fue el otro, pero sí. Bueno, cuéntame. Primero hubo un primer embarazo, cuéntame un poquito. A ver, me quedé embarazada en octubre de 2017 y bueno, al principio pues no tuve ningún sangrado, todo iba bien tal, pero luego cuando estaba de unas 11 semanas tuve como un pequeño sangrado que no sé, no era muy grande, no era como una regla, pero era un poco de sangrado. Y fui al hospital a hacerme una ecografía y me dijeron que ya no había latido desde la semana 7. Entonces pues me tuvieron que poner pastillas y tal para sacarlo. Claro. Y tuvimos que esperar 2 meses, fue. 2 meses para volver a intentarlo y eso, y bueno, la segunda nos salió bien. Claro, porque fuese seguro volver a intentarlo. Claro, claro. Y ahí está Alba con sus 3 meses que ha cumplido hoy. Óscar, cuando ocurrió, bueno, lo que nos contaba Beatriz, no hubo desánimo, dijiste, seguimos con la misma idea, ¿no? Sí, a ver, lógicamente cuando nos dijeron que el otro bebé, pues por causas se perdió, pues fue un momento duro y de bajón, pero como teníamos la idea fija de formar una familia juntos, pues entonces dijimos, vale, esperamos este tiempo que nos recomendó el médico y después pues lo volvemos a intentar y... Claro, y hasta ahí. ¿Sois personas pertenecientes al Opus Dei? ¿Tenéis unas fuertes convicciones religiosas? Quiero decir, por ejemplo, ahora alguien que esté en casa dice, bueno, estos son del Opus fijo y van a tener no 1, sino 27 hijos. ¿Esto es así? No es cierto. Bueno, ¿los dos lo teníais claro, entonces? Sí. Después de hablarlo, después de meditarlo, después de... Sí, aparte es que también influyó mucho el entorno, que teníamos amigos con nuestra edad que tenían hijos, entonces salías con ellos a tomar un café y llevaban al hijo, entonces tú como que te veías en esa situación y empezaba a picarte el gusanillo. Claro. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? 2 años. 2 años, en este caso. Bueno, oye, a ver, voy a hacer unas preguntas que supongo que se estará haciendo la gente en casa. ¿Qué os dijeron en casa? Por ejemplo, ¿tú llegaste para tu casa? A ver, el primer embarazo no dijimos que fue aposta, entonces pues a mí mi madre, por ejemplo, me dijo que si yo quería seguir adelante, que ella que me iba a apoyar económicamente y todo, y anímicamente, bueno, claro. Pero que si no quería, pues que no siguiera adelante, entonces pues al final seguimos adelante, pero salió mal. Y cuando bueno, si quieres decir lo que dijo tu madre. Sí, bueno. Y cuando fuimos a por el otro ya sabían toda la familia eso. Y mi madre pues estaba, venga, ¿qué? ¿Cuándo viene el bebé? Tal. Y bueno, la suya no estaba muy de acuerdo al principio, pero luego al final sí. Sí, mi madre al principio se mostró un poco reacia porque, claro, no se esperaba que fuese a formar una familia joven y en ese momento entonces le chocó y de primeras me dijo que era mejor esperar a tener una vida estable, con un trabajo, estar ya asentado. Claro. Pero después ya como vio que, a ver, yo ya era mayor de edad, entonces podía tomar mis decisiones, entonces pues decidí seguir adelante y cuando vio que yo iba a seguir adelante pese a lo que dijese, pues entonces ya sí, pues me apoyó. Con el primero y con el segundo pues pasó algo similar, pero después ya, digamos, nos apoyó tanto mi familia, mis abuelos y todo. Claro. Bueno, los amigos, bueno, me comentabais que teníais amigos también con críos, pero bueno, sorprendidos también algunos de ellos os dijeron, uy, Óscar, Beatriz, ¿qué vais a hacer? ¿O todos sí, venga, adelante? No, todos nos apoyaron, los amigos de verdad nos apoyaron. Claro. Claro. Bueno, sí, cuéntame, perdón. Hubo algunos que se sorprendieron, la verdad. Sí. Pero después, pues lo dicho, son buenos amigos, entonces están ahí en esos buenos momentos y confían en nosotros. Claro.
¿Sabíais dónde os metíais? Porque, a ver, yo tengo un crío y hay días a día de hoy, un crío que va a hacer ahora 7 años, y hay veces a día de hoy que continúo pensando, Dios mío, ¿cómo me ha cambiado la vida? ¿Vosotros sabíais a dónde, qué puerta abríais? Sí. Más o menos nos hacíamos una idea. No lo sabíamos porque no teníamos ninguno, pero claro, sabíamos que no era un muñeco, como sí, sí, piensa mucha gente. Sí, que no es le das de comer, le cambias el pañal y lo dejas ahí aparcado, sí, sino que lleva una responsabilidad y sí, éramos conscientes. Claro. ¿Cómo os ha cambiado la vida principalmente? A ver, ¿en qué lo notáis? Bueno, pues en ese día a día, ¿qué cosas que dices, ah, pues mira, esto ahora me ha cambiado la rutina totalmente? A ver... ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar, Claro. Pues a ver, previamente, pues antes simplemente, por ejemplo, para salir a tomar algo, daba igual la hora. Ahora, pues también te tienes que preocupar del horario de la pequeña, de sus tomas, de que si, por ejemplo, antes si hacía mal tiempo tal, tú salías igual con tu paraguas, pero ahora, pues por ejemplo, no puedes salir, por si acaso coge un resfriado o cualquier cosa. Correcto. Y como para ir, yo qué sé, a fiestas de Prado y cosas así, pues antes vas tranquilamente, ahora pues también te ves un poco limitado, que no quiere decir que dejes de salir o nada, sino que por supuesto, se restringe un poco. Beatriz. A mí, yo pienso algo que no es lo mismo que él. Por ejemplo, cuando salgo de fiesta y eso, pues la echo de menos porque estoy acostumbrada a estar con ella todo el día. Entonces, cuando salgo de fiesta, pues la echo de menos y tal. Entonces, estoy así un poco Como rara. que te falta algo, ¿verdad? Sí. Como que te falta algo, claro. Y no aguanto nada. Claro. Vamos a ver, ¿estáis casados? No. No, ¿Entran los planes estar casados? por mi parte sí. Por tu parte, sí. Sí. ¿Y por la tuya, Beatriz? Bueno, es que yo no me hace mucha gracia eso de las bodas. Y ¿Ah? No. Hay que luchar. Te toca remar, en este caso, te toca remar. Bueno, ¿cómo recordáis el momento del parto? Bueno, vamos a comenzar por ella, que es sin duda la protagonista. Lo que le dije ayer a él es que el dolor de las contracciones, a mí nadie me lo podía explicar. Yo preguntaba y nadie me podía decir lo que era y ya lo entendí, porque es un dolor que para mí no llega a ser ni dolor, son como unas molestias muy fuertes que molestan mucho, pero no es un dolor ahí que digas que te mueres de dolores. Y es que te da como por aquí por la espalda, te llega a las piernas, te revuelve así un poco, pero no sé, es muy raro para mí, no sé explicarlo lo que sentí. Ajá. ¿Fue un parto difícil? ¿Fue un parto...? No, fue un parto muy fácil. Bueno, fue provocado porque yo realmente, bueno, parí con 38 semanas y un día, porque desde la semana 33 no crecía y no engordaba. Y entonces me controlaron en la 36 y en la 38, y en la 36 vieron que seguía sin crecer, me dieron cita en la 38, y en la 38 ya después de hacerme la eco me dejaron ingresada. Y me pusieron prostaglandinas para provocar contracciones, estuve toda la noche con contracciones muy suaves, pude dormir y todo, no me enteré de ellas. Y al día y me dijeron que si de noche me ponía de parto, pues que bajaba a paritorios, pero que si no me ponía de parto, que me ponían oxitocina. Y no me puse de parto. Entonces a las 8 de la mañana me mandaron ducharme y eso, y me bajaron a la sala de partos, y bueno, a la sala de dilatación, mejor dicho. Y me pusieron monitores y eso, y luego ya me pusieron la oxitocina sobre las 10 o así, y a la 1:25 salió el bebé, que me rompieron la bolsa a la 1, porque estaba medio que rompía, medio que no, y al final me la acabaron rompiendo ellos, y después de que me rompieron la bolsa sí sentí bastante dolor con las contracciones, era insoportable, de hecho estuve a punto de pedir la epidural, pero me dijeron que ahora que empujase con cada contracción y tal, y ni me enteré. ¿Sin epidural? Sin epidural. Es una valiente, es una valiente. ¿Y tú cómo lo viste? ¿Entraste al quirófano? Sí, por supuesto. A ver, es que es un... Te llaman, te ponen la cosa verde de tal, y se abre la puerta y pues la vi a ella en la camilla, tumbada boca arriba, con contracciones, y nada, pues ahí estuvimos, porque literalmente muchas de las contracciones, hasta que ya llegó al final, se las pasó hablando conmigo, entonces... Sí, paseando, pero estaban enchufadas a todo, entonces lógicamente solo podían dar así, para atrás y para adelante. Pero se las pasó hablando conmigo, entonces, pues
Y tú más nervioso que nadie. Yo muchísimo. Muchísimo. Muchísimo y, bueno, claro. Nervioso porque es que ya quedaba tan poco para tener a la pequeña ya en brazos que dices tú, ¿llegará ya? Claro. Todavía no. Claro, claro. Y en ese momento que ya, bueno, pues la sacan y te la ponen encima de los brazos, te la ponen en los brazos, ¿cómo lo recuerdas, Beatriz? Lo primero que dije en cuanto me la enseñaron era que era muy pequeña, porque es que tendría este tamaño, así dobladita. Y después, cuando me la pusieron encima, empecé a darle besos bueno, es que no me acuerdo muy bien todo lo que le dije, pero empecé a llamarme pequeña, no sé qué, y no paraba de darle besos. Claro. ¿Y Óscar? Bueno, pues yo cuando salió, pues me caí para atrás, literalmente. ¿Te caíste literalmente? O sea, ¿casi te desmayaste entonces? Sí. Claro. Porque es que, a ver, lógicamente no me gusta porque al final pues la veía a ella pues sufrir en la recta final del parto, entonces pues una sensación de impotencia, de no poder ayudarla a ella, porque claro, yo estaba ahí de brazo, es que no podía hacer nada, entonces de los nervios, la impotencia, después de tenerla ya ahí, pues me desvanecí, porque es que ya estaba ahí, entonces me invadió una sensación de felicidad y de... no sé cómo explicarlo. Bueno, lleváis 3 meses ya con ella. ¿Cómo está siendo esta aventura? Pues a ver, antes era imposible dormir toda la noche, pero según cumplió unos 2 meses o así, ya empezó a dormir toda la noche y ya no toma bibi hasta por la mañana, entonces eso ya se lleva mejor ahora. Y pues a ver, cuando le doy el bibi y tal, porque esa es otra, yo di pecho al principio, pero no pude porque me revolvía el estómago, me hacía estar llorando porque sí, cosas así, entonces tuve que dejar de dar el pecho en el hospital. Y cuando le doy el bibi, pues yo siento ese placer del que hablan cuando das el pecho, entonces pues me hace mucha ilusión darle el bibi y tal. De hecho, la mayoría de los bibis se los doy yo si puedo. Y bueno, cuando vamos por ahí de paseo y eso, pues me gusta sacarla así, tenerla en cuello y tal. Claro. ¿Estáis trabajando, estudiando? Bueno, yo en mi caso estudio y trabajo, pues tal y como está la situación laboral hoy en día, pues a lo que puedo. En lo que se puede. ¿En tu caso? Yo estoy estudiando. Ajá, ¿qué estudias? Bachillerato. Bachillerato. Bueno, ¿pensáis tener más niños? Yo se lo comenté, pero para tener otro, pero más en futuro. Más adelante, más a futuro. Más a futuro entonces, ¿no? Sí. Más a futuro, no hay que tener prisa en este caso. ¿Pasasteis miedo en algún momento desde que ella te dice, oye, ya estoy embarazada, hasta que ya tenéis a Alba en brazos? Sí. Porque es que el embarazo es una situación delicada porque no es solo cuidar de ella, sino que lleva dentro una persona más pequeñita, más frágil, entonces pues literalmente yo andaba como pollo sin cabeza intentando hacerlo todo y para que ella no hiciera esfuerzos y no, pues, que no volviera a pasar lo del caso anterior. Claro. Entonces pues andaba yo intentando hacerlo todo para que ella estuviera cómoda, relajada, sin que tuviera que hacer nada. Entiendo que ahora sigues ayudando, Sí, no me vais a ser de esos de durante el embarazo ayude mucho y ahora ya dejé de ayudar. No. Claro. Yo creo que no. ¿Ayuda? Sí. ¿Ayuda bastante? Sí. Bien. Bueno, lo que decíamos al inicio, bueno, actualmente pues son muchísimas las mujeres y las parejas que deciden retrasar bueno, pues el momento del embarazo, el momento de ser padres, bueno, por motivos laborales, por motivos económicos, por motivos de todo tipo. Bueno, pues cada vez aumenta más la edad en el que las mujeres pues deciden ser madres, aumentan también los tratamientos de fertilidad. En este caso, vosotros, como decíamos al inicio, hicisteis totalmente lo contrario. Las dos posiciones son totalmente respetables. No obstante, vosotros, ¿qué les diríais? Bueno, pues a esa gente que dice, no sé si ahora es el momento, no sé, lo estamos pensando. Pues a ver, es que
igual parece mal mi opinión, pero yo creo que está mejor que seas el padre que parezcas el abuelo o la abuela del bebé, porque hay gente que los tiene, a ver, si los tienes con 30 no, pero hay gente que los tiene con 50 años, entonces a mí eso ya me parece muy tarde, porque es que casi no vas a poder disfrutar de tu hijo, porque claro, con 50 años pues no eres un niño, no eres viejo tampoco, pero no eres un niño. Entonces pues no sé, yo creo que me parece esperar demasiado. A ver, yo pienso que en mi caso, a ver, yo hablo, en mi caso yo lo tuve mejor, yo lo tuve joven y tal, pero a ver, yo creo que es en parte lo que dice ella, que es mejor tenerlo, no digo en plan con 20 años como nosotros, sino, por ejemplo, a mí mi madre me tuvo antes de los 25, entonces yo creo que esa edad es buena porque así tienes, digamos, la cabeza mueblada, tienes una vida estadísticamente medianamente asentada, tienes trabajo y tal, entonces, y aparte tienes tiempo de disfrutar a tu hijo todo lo que puedas. Pero para la gente que se lo está pensando, a ver, yo diría que nosotros nos lanzamos, entonces, y estamos, vale, yo no tengo un trabajo estable, pero hago todo lo posible por ayudar a mi familia, entonces, por revertir la situación. Pues lo de no tengo trabajo, tal, pues puede ser una excusa y puede que no. Entonces, eso ya depende de cada persona y cada opinión. Pues Beatriz Aznar, Óscar Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por contarnos, bueno, lo que fue, sin duda, considero, la mayor experiencia de vuestras vidas. Un beso muy grande a esa niña pequeña que veíamos, parcialmente ahí en las fotos, y muchas felicidades porque, como decíamos al inicio, bueno, hoy ha cumplido 3 meses. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Todo el ánimo del mundo y toda la suerte del mundo para el tema de encontrar trabajo y toda la fuerza del mundo para pelear con esa niña pequeña que seguro, estoy convencidísimo que tiene que ser bien, pero que bien guapa. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, pues ya lo vieron, una historia completamente distinta a las que estamos viendo, bueno, pues lo que dicen las cifras oficiales de esa maternidad cada vez más lejana, cada vez con más años. Bueno, pues vamos a cambiar de tema completamente y continuamos con el programa de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos, vamos a ir ya poniendo punto final al programa de esta noche y vamos a hacerlo con una recomendación televisiva que emitirá esta casa una vez finalicemos nosotros. Bueno, pues estamos con el padre de la criatura, estamos con Pablo Monella, creador audiovisual y buen amigo de esta casa. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, nos traes la última parte de la trilogía que tiene que ver con poblaciones asturianas y cantantes asturianos. Bueno, la iniciabas con Víctor y Gijón, continuabas con Pipo Prendes y Candás, y la cierras con Cholo Jubacho y La Felguera, en un documental, bueno, que lleva por título Cholo Jubacho, Bendita Felguera. Así es, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en Cholo Jubacho, Bendita Felguera? Bueno, nos vamos a encontrar, como siempre, el documental yo lo divido en 2 partes. Ajá. En la primera parte hago un repaso de La Felguera. Sí. La Felguera fue uno de los núcleos industriales de Asturias, de España, más importantes hasta finales del siglo XX. Sí. Cuando vino la desindustrialización, Sí. pues se fueron cerrando, sí. y fue perdiendo muchas empresas que yo menciono en el propio documental, y al mismo tiempo pues fue la evacuación, por decirlo de alguna manera, de los nativos. Fue perdiendo también gente del pueblo que se tuvieron que ir. Sí. Pero no obstante, hubo una metamorfosis muy importante, sobre todo a través del sector hostelero. Sí. Los propios del bar y tal, a base de peñas y a base de gente que trabajó para que el pueblo mantuviera su idiosincrasia y demás, consiguieron mantener, hicieron una serie de actos y de festejos
que mantuvieron a la gente que todavía estaba allí, que estaba un poco perdida, y al mismo tiempo hacían que retornaran los que estaban viviendo pues, por la desindustrialización en Gijón, en Avilés, en otros sitios. Y eso creo que fue una metamorfosis importante para la Felguera, y eso se ha venido manteniendo en el tiempo. Y luego también a través del tiempo, y lo hago constar a través de Valnalón, que es una cosa industrial de allí, han conseguido reflotar varias empresas. Recuperar. Entonces, bueno, todo eso es lo que trata la primera parte, ¿no? Luego ya en la segunda ya lo dedico más personalmente a la figura del documental, como es Cholo Jubacho. De Cholo Jubacho. Precisamente, te quería preguntar, vamos a ver, es un documental de 70 minutos, es un señor documental. Quiero decir, Cholo Jubacho, para aquellas personas quizás jóvenes que no sepan quién fue, ¿cómo podemos definir la persona de Cholo Jubacho? Bueno, pues Cholo Jubacho es sobre todo, lo verás en la gente que colabora en el documental, prestigiosos analistas de la música asturiana, como es Miguel Escalada y como es Daniel Rodríguez, es director de Radio Gijón, y los compañeros de él que también me acompañan, Pipo Prendes y Víctor, el de Cima de Villa. Es un hombre que, sobre todo, es un artistazo. Es un hombre que es un auténtico cantante, pero que ha sabido introducir, cuando en la década de los 80, te lo comentaba ahora, fuera de micrófono, se estilaba yo creo que en toda Asturias, pero mucho en Gijón, las actuaciones en los pubs. Ibas a tomar una copa con tu novia, con tu mujer, y había una actuación en directo, y veías la actuación de un cantante, un día uno, otro día otro, vinieron hasta italianos por aquí y demás. Y Cholo vio que a lo mejor tenía que actuar una hora y media, y vio que, que canción tras canción a lo mejor podía resultar monótono. Y a él se le daba bien el humor, como veréis en el documental, a él se le daba bien el humor y dijo, coño, si yo meto un poco de, entre canción y canción, un poquito de humor y demás, yo creo que va... Bueno, fue bombazo, fue un bombazo, consiguió algo increíble. Bueno, de suyo era el artista en esa época de los 80 que te digo, que más actuaciones tenía. Le llamaban de todos los sitios le llamaban. Él anteriormente pues había cuando estaba en la Felguera, porque él trabajaba, empezó con un conjunto que se llamaba, creo que fue los Estucas, luego los Jubachos, luego pasó por los Archiduques. Precisamente él fue el que, cuando él lo dejó porque fueron a Madrid y él ya tenía una familia y demás, y ya no podía, ya no se quiso dedicar más, porque lo dicen los propios analistas en el documental, si él hubiera querido, en Madrid hubiera triunfado. ¿Por qué ha triunfado en su tierra? Con lo difícil que es que un nativo triunfe en su tierra, cuanto más en Madrid, pues él hubiera triunfado, pero ya estaba casado, ya tenía una familia, y el hombre ya vio que tenía que mirar más por lo tal. Por otro lado, había pedido una excedencia en la empresa, él trabajaba primero en Duro Felguera, luego lo absorbió Uninsa, se transformó en Insidesa, perdía, o sea, se le acababa el año de excedencia y no podía perder el empleo. Pero ya te digo, él es un auténtico artistazo, tiene mucho gusto para cantar. Yo soy neófito en el mundo de la música, pero los que lo saben, y me fío de todos ellos, dicen que es un auténtico, con palabras mayúsculas, artistazo. Claro. En el promocional del documental que nos pasaste y podíamos ver, hay dos frases de Cholo Jubacho. Una dice, reírse da años de vida, y otra, la vida es lo que uno se propone. Quiero decir, esa fuerza vital aún la mantiene, ¿no? Efectivamente, no, lo dice él claramente, que la vida es lo que uno se propone. Yo esas frases las cogí porque veía que tal, y son en la pantalla, lo estáis viendo, lo dice él, lo recuerda, y es lo que a él le mantuvo, lo explica, es a lo que él le mantuvo, porque tú imagínate que este hombre llegó en un momento, cuando hablamos de esta época de los 80, de las actuaciones en los pubs, que él trabajaba en una oficina en Ensidesa, de 8 a 4 de la tarde. Salía y a las 7 ya iba para el pub, para preparar, porque empezaban a las 8 y media, 9, hasta las 2, las 3, las 4 o las 5 de la mañana. Claro. Él, como le digo yo, tienes dos vidas, porque lo recuerdas también, vivías por el día y por la noche. O sea, vivías el doble que cualquiera de nosotros. Claro. Y era increíble lo que este hombre trabajó y cómo podía aguantar ese ritmo de vida. Y luego, claro, con la inclusión del humor, él vio que dice, es que reírse de años de vida, y es verdad, lo que no podemos es estar en esta sociedad que sabes que tenemos tantos problemas, estar completamente enroscados, enfadados, mirando, mira ese, mira este otro, tal.
hay que reírse, hay que disfrutar, y yo creo que eso es lo que dice él, yo creo que el organismo lo agradece. Claro. Bueno, Víctor, el décima de Villa, Pipo Prendes, ahora Cholo Jubacho, personas ligadas de una manera u otra a la órbita de Gijón. Dicen en Oviedo que ¿para cuándo? ¿Hay algún documental? Pues mira, no, precisamente a la órbita de Gijón no, mira, sí, Gijón del Alma con Víctor es de Gijón, pero Pipo es de Candás. Sí. Y lo malo, lo que pasa precisamente ahora con este último de Cholo, es que Cholo lleva residiendo en Gijón precisamente por los motivos de trabajo desde el año 73, pero yo lo ligo a la Felguera, y yo de Oviedo, pues en cualquier momento, a ver si me da por seguir haciendo alguno, porque también te lo puedo adelantar, Juan, creo que este va a ser el último. ¿Por qué? Vamos a ver, cuéntame por qué va a ser el último, cuéntame por qué, y yo te diré por qué no tiene que ser el último. Bueno, lo dije ya varias veces, salió en la prensa, la Nueva España y demás, que tuvo la gentileza un domingo de dedicarme una página entera, pues porque, mira, veo que hay mucha envidia, hay mucho amiguismo en esto de tal. Tú si ves los medios, tenemos pocos en Asturias, pero si ves algunos, están los mismos siempre. Juan, en las cadenas, en las radios están los mismos. Sí. Yo lo definí cuando estrené Gijón del Alma, lo definí con una frase que decíamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Tuya, mía, cabecina y gol. O sea, está su mujer, la prima, el sobrino, el amigo y tal. No hay, pero si yo, es verdad, yo todo esto que no es que es una verdad, es un axioma, sí, una verdad evidente que no necesita demostración, Juan. Sí. Es que vamos a ver, ¿qué pasa? Yo todo lo que hago lo hago, no pido nada. Lo amortizo yo todo, no tengo, ni todos me vienen cuando lo ven, oye, un DVD no los vendes, ¿dónde los puedo? ¿Están en el Corte Inglés? No están en ningún lado. Yo hago los DVDs para darlos a mis amigos, a los que colaboran y demás, pero a nadie le he cobrado nada. Claro. Y luego me lo pasa a esta casa, que fuisteis atentísimos desde el primer momento, que bueno, que os estoy muy agradecido y que en mí tendréis siempre lo que necesitéis. Pero mira, Juan, llega un momento en que ya no tengo 30 ni 40 años, que esto te va minando, te mina interiormente. Y a lo mejor te digo ahora que no, porque ya te dije que no tenía tal, pero yo sigo diciendo todo lo que te digo siempre. En mi ordenador tengo lo menos 10 o 15 guiones, ideas para poder llevar a la práctica. ¿Lo haré o no lo haré? Ya veremos. Bueno, vamos a dejarlo en un veremos, que ahora quizás hay un tema ahí de que no, vamos a dejarlo en un veremos. ¿Cómo lo realizaste? Porque los hay que los grabaste con el móvil, otros los grabaste, bueno, ya sí, con... ¿Cuál fue el modus operandi? No, ya voy grabando con cámara, ya desde que hice los anecdotarios de personajes conocidos y de personajes conocidas, sí, bueno, sí, porque es importante que gente importante de la sociedad asturiana se desnuden y se sienten con nosotros en la sobremesa y te cuenten una anécdota que les resultó agradable, simpática, imprevista. Pero ya a partir de ahí, ya la película que hice, el mediometraje Azuración, que también la pasó a esta casa, esa ya lo hice con una cámara. Sí. Ya lo hice con cámara, ya sabes que lo hago yo todo, el guión, los personajes, la dirección, la grabación y luego el montaje. Tengo un amigo que tiene un buen equipo y entre los dos yo hago como si dijéramos lo mayor y él luego me lo pule, ¿no? Sí. Según mis ideas, lógicamente. Pero todos ahora sí, todos están ya hechos con cámara. Claro. Y tuve miedo cuando empecé a hacer el primero de Gijón del Alma, que me metía en lo musical. Tenía mucho miedo porque, claro, imagínate que no tienes, como las televisiones que tienen varias cámaras, que tienen realizadores que tienen, y tenías que estar a ver, meterle la música para que te la oyera aquí, y efectivamente, y en este último, precisamente con mi amigo Cholín, tuve que trabajar con lo que en el cine se llama el croma. Lo tuve que grabar en estudio cerrado y luego colocarlo. En fin, estoy descubriendo algo que no debería ni que decirlo. Pero bueno, sabes que en el cine hay muchos trucos y bueno. Quiero decirte también y quiero agradecer, aunque sale en los créditos, precisamente la música, ya que hablamos de la música, que es algo importantísimo en el cine, lo sabemos, en el medio audiovisual, parte importantísima. Es de otro asturiano que emigró, que está en Palma de Mallorca, que es Pepín Robles. Es el que ha hecho las 3 canciones de Pipo, las que presento, Bendita Felguera, aunque en esta la letra es de la hija de Cholo, de María José Gutiérrez, la de Soy un tipo con suerte y la de Barrio Marinero, que dedica a Cima de Villa. ¿Me entiendes? O sea que, y luego la banda sonora,
que sale en la película, ¿sí? También la hizo expresamente, la grabó él con la canción de Bendita Felguera, la adaptó para hacer la banda sonora con el acordeón y los acoples que hacen ellos, y le estoy muy agradecido. Ahora también estuvo con la orquesta, antes que me comentaste, también fuera de cámara, de Nicky Colsa. Tenía una orquesta con Nicky Colsa también, precisamente se encontraron con Cholo en Madrid y Cholo les dio entrada a cadenas, porque ellos iban de aquí de Asturias sin saber, a ojos cerrados, y Cholo, según cuenta él en el documental, les ayudó bastante, y yo le estoy muy agradecido. Él vive ahora en Mallorca, en Palma de Mallorca, y yo aproveché en el Puente de la Constitución que vino, y aproveché para grabarle y aproveché para que me autorizara a utilizar esas canciones. Y luego también un detalle que te quiero contar. Mira, he hecho un guiño, vas a decirme que otra vez a Gijón, pero ya que fue en Gijón, a la película yo admiro mucho el cine de Garci, de José Luis Garci. Y tú sabes que se rodó en Asturias y mucho en Gijón, y mucho en el Hotel Asturias. Bueno, pues he rodado tanto con Popín Robles, con escenas con Cholo, en el Hotel Asturias, porque el Hotel Asturias tiene recogido clips de momentos de la película, y yo creo que eso es un dato que se me ocurrió, y me dijo mucha gente que bien estaba, que recuerdas una película y tal, viendo a ¿cómo se llamaba? A Antonio Ferrandiz, tal, bueno, ya lo verá la gente. Estoy también muy agradecido que me dejaron rodar ahí en ese hotel. Bueno, pues lo que decíamos, el documental Cholo Jubacho, Bendita Felguera, lo podrán ver en esta casa. Pues finalizamos nosotros, va a la Casa de los Líos con otro asturiano insigne como es Arturo Fernández, e inmediatamente después, a las 11:30 de la noche, van a tener con ustedes la que es por ahora la última creación en vídeo de Pablo Monella. Pablo, invitar a la gente a que lo vea. En cuanto que acaben de ver a Arturo Fernández en la Casa de los Líos, pues adelante con Cholo Jubacho y Bendita Felguera. Bien, pues yo lo que les diría a los telespectadores de Asturias es que si quieren pasar 70 minutos entretenidos y muy agradablemente antes de irse a dormir, no dejen de presenciar a este artista tan impresionante como son los dos anteriores que formaron parte de esta trilogía que hemos hablado, y verán cómo pasan un momento extraordinariamente divertido, entretenido, y que les va a hacer dormir toda la noche como Dios manda. Pues ya lo ven, esa es la invitación, ya lo saben. Finalizamos nosotros, comienza la Casa de los Líos, finaliza esta serie y ya comienza el documental, por ahora último documental, esperemos que no sea de forma definitiva, de Pablo Monella, Cholo Jubacho, Bendita Felguera. Gracias, Pablo, gracias por estar con nosotros esta noche, como gracias también les damos a ustedes. Volvemos mañana, como siempre, pues estaremos con ustedes ya trayéndoles, en este caso, protagonistas e historias de nuestra querida Asturias. Gracias por su atención y muy buenas noches.